Muy buenas tardes, presidenta Silvia Montesa, señores congresistas, muy buenas tardes. Gracias, muy amable, presidenta. Saludarla a usted, a los miembros del Congreso y a los funcionarios que nos acompañan. El día 16 de marzo del año 2020, acudimos al despacho del presidente del Consejo de Ministros con una propuesta específica para la reactivación económica a través de una línea de crédito especial para el sector turismo. Esa reunión estaba la ministra de Economía, la ministra de Salud, el ministro de Comercio Exterior y el presidente del Consejo de Ministros. Al mes sale la propuesta de reactiva, a la cual nos sumamos, pese a que consideramos que habían características distintas que tenían que evaluarse al momento de dictarse una medida de apoyo financiero. El turismo es una actividad en la cual está sujeta a dos temas muy puntuales. Uno es la movilización de un lugar a otro. Cuando hacemos turismo, aunque sea urbano, vamos de Miraflores a Barranco o de Miraflores a La Victoria. Eso es hacer turismo urbano. Y eso se traslada de viajar a una provincia, a una región o a otro país. Por lo tanto, las medidas de confinamiento que fueron para el turismo nacional, que estuvimos hasta el 14 de julio sin poder movilizarnos de nuestra propia vivienda apenas con bases laborales, generó una parálisis completa. Y hasta el 4 de octubre, cero ingreso de turistas a nuestro país. En los últimos 3 meses, ingresaron apenas en el año 2020 48,000 extranjeros. En el mes de enero del 2021, 4,000 extranjeros. En el mes de febrero del año 2021, apenas 7,000 extranjeros. En 90 días, del 1 de enero al 30 de marzo, ingresaron 30,000 extranjeros al país. Este mes han ingresado aproximadamente 200,000, este trimestre, 200,000 extranjeros al Perú. Pero antes, en un mes, prepandemia, ingresaban 420,000, 450,000 personas en un mes. Acá hablamos de 3 meses y han ingresado apenas 200,000 personas. Lo que le quiero decir con esto es que la inmovilización afectó muchísimo al turismo. El crédito reactiva que pensábamos que podía ser para 30, 60, 90, 120 días, terminó siendo para 24 meses. De 1,5 millones de trabajadores formales que están registrados en el Ministerio de Trabajo, hoy día apenas contamos con 450,000 trabajadores. 1,5 millones de trabajadores formales, hoy día solamente tenemos 450,000 trabajadores. Y de los 2 millones de trabajadores informales que están en el sector turismo, no hay ninguno trabajando. Eso significa que el sector turismo genera 3,5 millones de puestos de trabajo. El 72% es informal. Esa es una realidad. Y el formal es 1,5 millones de trabajadores. Ya se podrá usted imaginar la situación de emergencia en la que nos encontramos. El crédito reactiva es multisectorial, no puede ser aplicado para un solo sector. Consecuentemente, cuando el año pasado fuimos con Asbank a pedirle al Ministerio de Economía y cuando vieron nuestras cifras, se dieron cuenta que era absolutamente indispensable hacer una reprogramación. Este 2021 apenas han ingresado 440,000 extranjeros, es decir, el 10% de los 4.4 millones de turistas extranjeros que llegaron a Machu Picchu. Perdón, que llegaron al Perú, de los cuales 1.800.000 fueron a Machu Picchu. Acabamos de abrir la frontera con Chile. Chile contribuía con 1 millón de turistas fronterizos. Hoy día, el año pasado, cero turismo, el anteaño pasado, cero turismo, y este año apenas hay un flujo todavía muy, muy pequeño que no llega a las 1,000 o 2,000 personas diarias. Esto
en el contexto del Reactiva, implicó sentarnos a trabajar en cifras con Mincetur. Y llegamos a justamente revisar cuánto dinero pidió el sector turismo en créditos. Aproximadamente unos 3.000 millones de soles. De los cuales, gran empresa y mediana empresa, solamente 300 empresas. Las demás, micro y pequeño empresa a nivel nacional. La Cámara Nacional de Turismo tiene 15 gremios a nivel nacional y tiene 24 cámaras regionales a nivel nacional. De esas 30.000 solicitantes del crédito Reactiva, más del 60% son del interior del país y un tercio de la capital. Gracias. Ahora sí, entonces, la creación de empleo que nosotros hacemos es a nivel nacional. La gran empresa, para conocimiento de los señores congresistas, lo que hace es subcontratar en el interior del país. No tiene oficinas propias, algunas de ellas, podremos decir el 5% en el Cusco, y en otras regiones se subcontrata a empresas, MIPES y pymes, de transporte, de hotel, de guías, de servicios, de restaurante. La gran empresa no es monopólica, no tiene toda la cadena cerrada, no es que tenga hoteles, agencias de viaje en todas las regiones del país. Todavía no estamos en esa dimensión. Todos subcontratamos a micro y pequeñas empresas de Arequipa, de Ayacucho, de Puno, de Tacna. Al interior del país se da toda esta gran cadena. Cuando hemos escuchado justamente el análisis que habla el señor del BCR, nosotros lo tenemos absolutamente claro. Y él ha señalado que hay aproximadamente 16.000 millones de soles que han sido reprogramados. Eso significa que el crédito ya se viene pagando por grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas que han facturado más allá de los niveles que se puso como requisitos el año pasado. En cambio, nosotros no hemos podido recuperar el nivel de ventas. Estamos, si comparamos el año 2019 con el año 2021, le puedo decir que estamos más o menos entre el 20 al 25%, 30% de facturación. Los hoteles han tenido que alquilar sus habitaciones a las empresas mineras para que puedan ver el tema del COVID, y les ha generado algún ingreso, pero que no ha sido, si antes cobraban $100, un hotel como el Westin ha estado cobrando $40, $50. Entonces le puedo decir que nadie en el sector turismo puede superar entre el 35 al 40% de ingresos con respecto al año 2019. Y el movimiento que hemos tenido ha sido básicamente de turismo interno, movimiento local que se ha recuperado un 50%. Eso significa que tenemos un reto muy grande. No nos da la reprogramación, que es lo que va a suceder. Simple y sencillo. 30.000 empresas van a quebrar. Y lo peor de todo, van a perder el empleo 250.000 trabajadores. Y el Estado va a tener que asumir entre el 80 al 98% por la garantía que ha puesto en sus colocaciones repos con la banca. O sea, 14.000 millones de soles que perdería el Estado porque simplemente no vamos a poder pagar porque no tenemos flujos. Y acá le puedo decir a los señores congresistas, en el sector turismo no tenemos la cultura del perro muerto. Al señor del BCR decirle también que hay un tema que él ha tocado, que es la cultura del cumplimiento de las obligaciones. Le puedo decir al señor del BCR que nosotros hemos invertido más de 15.000 millones de dólares, MIPES, pymes, medianas, grandes, los últimos 12 años. Producto de nuestro esfuerzo, el 90% de las inversiones son nacionales.
Son inversiones de microempresarios que tenían un taxi viejo, ahora tienen un taxi más moderno para trasladar un turista. Si tenían 10 mesas, ahora tenían 20 mesas para poder atender en sus restaurantes. Si antes tenían 50 habitaciones, ahora tienen 70, 80 habitaciones. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha cortado el flujo de llegada de pasajeros. No tenemos pasajeros, no tenemos ingresos, consecuente estamos en una situación sumamente compleja. Lo peor de todo es que las calificaciones con la Superintendencia de Bancos y Seguros, si tú no estás al día, te dan una calificación y con la morosidad simplemente se incrementa. Hoy día mantenemos los niveles de confianza con los bancos, a los cuales hemos consultado. Asbank ha sido consultada. El BCR, al señor Julio Velarde, nos hemos reunido con él. Y él, como le dije, don Julio, usted puede mirar los números y no le estamos mintiendo. Si hasta el año 2019 nosotros teníamos aproximadamente un movimiento de unos 5.000 millones de dólares que entraban al BCR como divisas limpias del turismo formal que entra al Perú y 6.000 millones de dólares que entraban por turismo interno, más de 11.000 millones, también es cierto que habían más o menos otros 10.000 millones de dólares que entraban al sistema informal, porque lamentablemente hay un sistema informal, pero los que pagamos impuestos, los que estamos con un RUC, que estamos controlados por la SUNAT, somos aproximadamente los que generamos esos 12.000, 11.000 y tantos millones de dólares todos los años. Por lo tanto, nosotros estamos controlados y nosotros no podemos dejar ni quebrar, porque sabemos que en 3 años, 2 años más, vamos a regresar a los niveles prepandemia. Y eso es lo que nos lleva a mantener a los pocos trabajadores que hemos tenido. Cuando recibimos el Reactiva, tuvimos, ¿no?, que los primeros 30, 60, 90 días asumimos los salarios. Luego tuvimos que ir a suspensión perfecta. Luego, cuando ya no llegaban turistas y no se abrían las fronteras, comenzamos a despedir trabajadores. Esa es la realidad, ¿no? Si antes tú facturabas 100.000 soles al mes, 100.000 soles al mes, y eso hablo que todavía es una pyme, porque una pyme llega hasta 5 millones de soles al año. 100.000 soles al mes, de los cuales la planilla era aproximadamente unos 20.000 soles, 22.000 soles. ¿Qué hemos hecho con lo que nos daba Reactiva? Le puedo decir que aproximadamente hay más de 10.000 empresas que recibieron 100.000 soles. Y más o menos unas 20.000 empresas, 22.000 empresas recibieron 50.000 soles. O sea, se utilizaron para pagar los salarios durante 3, 4 meses, 5 meses, lo que podíamos. Y luego comenzamos ya no a pagar porque no teníamos ingresos. Tuvimos que despedir. Entonces, lo que le quiero decir a los señores congresistas, a usted, señora presidenta, que tiene la buena voluntad de escucharnos, porque estamos en una situación desesperada. Y la desesperación significa perder los 150.000 trabajadores que han sido nuestros colaboradores durante muchos años. O quebrar 25.000 a 30.000 empresas. No queremos que nos condonen nada. No queremos que nos regalen nada. Si queremos es que nos amplíen el plazo de gracia, porque no tenemos ingresos. Si el propio MINCETUR ha señalado en un comunicado el día de hoy que recién el año 2026 vamos a tener los turistas del año 2019. Entonces, lo que estamos buscando es un punto de equilibrio, tener en 2 años un punto de equilibrio. No ganaremos plata, pero no cerraremos, no perderemos empleados, iremos poco a poco contratándolos para poder mantenernos. Y eso tiene que ver justamente con las características que tiene el Reactiva. El Reactiva, cuando lo ha dicho bien el funcionario del BCR, tenía una tasa de encaje del 0,25 y al mercado nos dio, o sea, un cuarto de punto, 0,25, ¿no? Y al mercado le dio a los bancos vía subasta, ¿no? Y los bancos compraron esos 0,25 y le añadieron una comisión entre el 1,25 al 1,75.
y nos llegó a nosotros el crédito entre 1.50 a 2% anual. Así nos llegó el crédito reactivo. Hoy día la tasa de encaje es 4%, ¿no? 4.5% del BCR, hoy día. ¿Ok? Nosotros estamos dispuestos a que nos suban la tasa de interés de estos 24 meses, porque es la tasa de encaje de hoy, a 5.50. O sea, 1 punto para el banco y los 4.5 para el BCR, para que no pierda plata. Aunque hay, lo ha dicho también el funcionario del BCR, un exceso de capital. Hay muchísimo dinero que no está siendo colocado porque la situación económica es todavía de cuidado. Y en nuestro caso, en el sector turismo, nosotros sí estamos muy mal. No hemos reactivado, estamos reiniciando, estamos empezando nuevamente a buscar traer turistas. El FAE Turismo no ha servido. Cuando sacan la línea de crédito con la ministra Rocío Barrios, que era de 500 millones de soles, apenas hubo el cambio de gobierno con el señor Sagasti, dijo, no, mucha plata para las pymes, mucha plata para las MIPES, ¿no? Y devolvió de esos 500 millones, devolvió 300. Y dijo, con 200 millones suficiente para las MIPES y pymes. Claro, no se pudo colocar en un año ni siquiera 100 millones, porque los requisitos eran tan grandes que las micro y pequeñas empresas que no trabajan con bancos, que no tienen récord crediticio, no pudieron tomar nada del crédito. Y por eso todas han cerrado. Entonces, cuando nosotros planteamos el tema de la ampliación de Reactiva, lo vemos, nos preocupa que el BCR piense en el banco como un negocio, cuando la propia banca privada es la que asume un riesgo entre el 20 al 18%, ¿no? Cuando la banca privada nos dice, no quiero que me devuelvas tu hotel, yo no quiero que me devuelvas tu casa, no quiero que me devuelvas el carro, ni el bote, porque los negocios de botes que tenemos en Puno, que tenemos en la selva, para poder hacer cruceros o para poder ir por el lago Titicaca, o los micros que tenemos, los pequeños vans, para poder hacer traslado de pasajeros, para llevarlos a las líneas de Nazca o para hacer las excursiones. Tenemos que devolverlas. Señor banco, tome usted el hotel, tome usted el restaurante, tome usted el bote y tome usted el auto o el vehículo. ¿Y usted cree que los bancos les va a interesar hacerse de esos activos si no saben cómo manejarlos? Entonces, la lógica, y eso es lo que hay que hablar de empatía con los funcionarios del BCR, felizmente el señor Recofide ha dicho que ellos estarían dispuestos a ayudar, pero el BCR dice, no, ustedes Congreso no se metan porque esa es intromisión y están yendo contra el artículo 84 de la Constitución, ¿no? Y lo que están haciendo ustedes solidariamente, yo tengo que felicitarla a usted, señora presidenta, a diversos congresistas como el señor Morante, como la congresista Carlos Paredes, que han impulsado este tema, el propio Carlos Anderson, con el cual es un economista, que sabe de turismo, está en la misma línea. Lamentablemente, el BCR hizo un crédito, un Reactiva mal estructurado, porque tenía que hacerse rápidamente. Pero a nosotros, que ya tenemos que vivir con las reglas del Reactiva, solamente, ¿qué es lo que pedimos? Señores, los que no han llegado y pueden comparar 2020 contra 2021, los que no han llegado a superar el 40%, porque no es una cifra que sacamos del as bajo la manga, ese es el punto de equilibrio que tienen nuestras empresas. Si no hemos llegado ni siquiera a obtener el punto de equilibrio, no le hablo de ganar, solamente el punto de equilibrio para pagar los gastos, las planillas, los servicios que necesitamos adquirir para trabajar. Eso, si no llegamos a ese punto de equilibrio, significa que necesitamos la ayuda, necesitamos 24 meses de gracia, necesitamos 12 meses de gracia. Necesitamos la ayuda de parte del Estado, como lo han hecho en Chile, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en España, como lo han hecho en México. ¿Acaso los congresos de esos países no son solidarios con sus empresarios? ¿Acaso el turismo no representa la identidad nacional, la cultura y nuestro patrimonio? Y hacemos que además gente en las zonas más lejanas de nuestro país vivan de la actividad turística.
Para referirme a lo que señalaba el presidente COFI, el señor Carlos Linares de ASFANC. Justamente, nosotros hemos tenido reuniones con ASFANC y ellos nos han dicho lo que les he referido. No quieren quedarse ni con nuestros hoteles, ni con nuestros edificios, ni con nuestros restaurantes, ni con nuestros vehículos. Ellos saben que el turismo ha funcionado bien los últimos 15, 20 años. Que hemos inyectado 10.000 a 12.000 millones de dólares en la economía del país invirtiendo. Y eso ha generado que el Perú crezca con 4 puntos del PBI a través del turismo. Por lo tanto, es indispensable la reprogramación. Si el banco no quiere hacerse cargo de los activos, ¿qué va a pasar? Por una posición técnica del BCR va a decir, señores, no, los tienen que ejecutar porque todos han crecido. No, solamente sea el 10% que no ha podido crecer, que no solamente estamos nosotros, sino telecomunicaciones, eventos y diversas agencias de publicidad, etcétera, que no han podido recuperarse y estamos en esos 16.000 millones de soles que hemos pedido reprogramación, ¿no? Debemos tener la posibilidad de una segunda reprogramación, porque lo que se tiene es una deuda impaga que el Estado va a perder, esos de nuestro sector, casi 3.000 millones de soles. Y nosotros tenemos la política de no pagar nuestras deudas y tampoco esperamos que nos condonen nada. Con nuestro trabajo podemos pagar las deudas, pero para eso tenemos que tener turistas. Y ya lo ha dicho el ministro Sánchez del MINCETUR, no va a haber turistas en el mismo volumen hasta el año 2025-2026. Entonces, esto para nosotros es muy importante, señora presidenta, que podamos tener las cosas muy claras. El Congreso de la República debe legislar a favor de su población, de sus ciudadanos, de las empresas que creamos empleo, de los que trabajamos por nuestro patrimonio cultural y natural del país. Nosotros hacemos mucho por el Perú. Queremos pagar nuestras deudas, pedimos un plazo, no estamos pidiendo condonación. Y sí, el BCR debe tener una posición más solidaria, más empática con los que no hemos podido recuperar. Y si tenemos que pagar una tasa de interés más alta, estamos dispuestos a hacerlo así, para poder tener el respiro de a cada 2 años de comenzar a pagar nuestras deudas como lo hemos hecho siempre. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Carlos Canales. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Takuri Valdivia. Gracias, presidenta. Y con el mismo respeto también a los invitados. Creo que aquí el tema suman varias aristas. No se trata de no ser solidarios. Hemos mostrado y se ha pensado y se ha analizado siempre que tiene que ser para todos el tema de solidaridad. Y en ningún momento tenemos ninguna incomodidad con Canatur, ni los empresarios que pertenezcan a ese rubro. Y es más, se ratifica entonces la necesidad de saber qué empresas serían las beneficiarias. ¿Cuál es el monto de empresa por empresa que tendrían que ser beneficiadas? ¿Cuál es el interés? Digamos así que Canatur, por ejemplo, está manifestando que si se podría refinanciar y el refinanciamiento implicaría un aumento de interés. Creo que este es un tema que tendríamos que ver no solamente en un aspecto social, sino también empresarial y también técnico, por lo que se hace muy necesario el fortalecer el pedido del congresista Montalvo, que ha pedido un cuarto intermedio para que se discute el tema y que se pudiera afianzar esos puntos de vista. Y yo como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el tema del turismo sí es el rubro en el que más ha perdido, el que más golpeado ha sentido nuestros artesanos, nuestros hoteleros, nuestros restaurantes. Yo tengo muy claro el tema por las investigaciones que hemos realizado,
por lo tanto, con mayor, digamos así, énfasis, podríamos tener que esto pase a un cuarto intermedio y se canalice este tema para poder hacer que la norma pueda salir sin las observaciones que tenga, porque nos vayan a decir que están haciendo un proceso para todos, cuando no todos se merecen, como dice el representante del BCR, hay demasiado capital y eso sería contraproducente a la reactivación económica. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, presidenta. Este tipo de sesiones y de reuniones significan muchísimo porque nos permite tener una visión un poco más global de cómo afecta a nuestro país. Es importantísimo, presidenta, tener en cuenta la situación que atravesamos. Y es que la situación que atravesamos no es buena, presidenta, y si bien se ha aprobado la devolución del AFP, por ejemplo, dando un enfoque humanitario frente al sistema económico que hoy nos aqueja a nivel de empleo, creo, presidenta, que ese es el indicador más próximo que tenemos que mirar. Y en esa línea, en ese tenor, presidenta, es fundamental que nosotros hagamos una evaluación global, una evaluación macro, de cómo la empresa finalmente es quien da empleo a la población económicamente activa. El Perú, presidenta, tiene más de 16 millones y algo de población económicamente activa, de los cuales 11 millones, presidenta, pertenece al sector privado. Y esto es preponderante porque estamos hablando de miles de familias, cientos de miles de familias en las calles y en el desempleo. De allí el tema fundamental de hacer una evaluación y, por supuesto, las negociaciones que corresponda. Porque, presidenta, si bien es cierto, los créditos y tal, no dejan de pagarse intereses, presidenta. Es por eso que y con ese enfoque, es que hace poco, presidente, en la semana pasada se ha aprobado de esta comisión, dicho sea de paso, el proyecto Fondo Crecer enfocado para las MIPES, porque todo en su conjunto, la mediana, pequeña, micro y gran empresa, en su conjunto hacen el aporte que necesita el país, porque el Estado a lo largo de los años, presidenta, no ha tenido la capacidad de generarle empleo a los peruanos, a nuestros compatriotas, y eso es una situación crítica que ahora mismo estamos afrontando, casi 2 millones de desempleados. Y por ello, presidenta, yo creo importante que como comisión, todos los parlamentarios tenemos la obligación, y lo digo así, la obligación de darle una mirada económica y los efectos colaterales de esta situación, que estamos atravesando, y la viabilidad de la misma en cuanto a créditos se refiere, que permitan la reactivación económica. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. ¿Vas a participar? Sí. Tiene el uso de la palabra el congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo, tiene el uso de la palabra. Congresista Gracias, Morante. Presidenta. Gracias, presidenta. Después de haber escuchado al representante de Cantur, que se necesita más estudio y focalizado. No estamos en contra del préstamo, pero focalizado al turismo y MIPES, ¿no? Presidenta, yo pido la cuestión previa que solicitaba ese momento, que se vaya al voto, presidenta. Gracias, presidenta. Congresista Montalvo, vamos a terminar con las exposiciones y ahí vamos ya al último a votar la cuestión previa. Gracias, como presidenta. siguiente participante, bueno, no creo que hay otra participación. Presidenta, me permite un solo detalle, es breve, con su permiso. Sí, cómo no.
los bancos ya nos han notificado a partir del 1 de mayo el inicio de los pagos del crédito que tenemos. Por eso es la emergencia que nosotros en 10 días se comienzan a ejecutar a las garantías con los bancos en el caso de impagos. Y lamentablemente esa es una realidad. No hay los flujos y hay desesperación. Yo le digo con el corazón en la mano, necesitamos unas medidas urgentes. Estamos trabajando con el MEP, estamos buscando la forma. Hemos recurrido, gracias a la invitación que usted ha hecho y que ha priorizado en la agenda el tema de reactiva para el sector. Y le pedimos a usted, a su comisión, que es tan importante, que nos ayuden a resolver este tema, porque esto es de vida o muerte. En 10 días comienzan a ejecutar las garantías y comienzan a cerrar las empresas y perder empleo. Yo no lo digo con toda sinceridad, estamos en una situación dramática, una situación que yo no he pedido ningún crédito reactiva por si acaso, pero yo veo y tengo llamadas todos los días de todo el país que me piden canales, ayúdanos por favor. Y yo tengo que transmitirles esa solicitud a ustedes como representantes de la población a nivel nacional en la Comisión y en el Congreso de la República. Gracias, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Anderson. Sí, yo quisiera hacer una reflexión. Yo entiendo que muchos de mis colegas congresistas tienen, digamos, un ánimo no muy positivo acerca de reactiva. Yo mismo he sido crítico no del programa en sí, porque hay que entender una cosa. Reactiva fue fundamental para evitar que el Perú cayera en una depresión económica, porque lo que sucedió en el 2020, que fue producto, por supuesto, del mal manejo económico, además de la propia crisis del COVID-19, exigió una serie de medidas total y absolutamente no vistas antes en la política económica del país. Entre ellas, por ejemplo, las medidas de emergencia de reactiva. Si no hubiera habido la recuperación estadística, rebote que hubo durante el 2021, del cual también mucho se vanagloria el gobierno, cuando dice que crecimos 13%. Bueno, si no hubiera sido en gran parte porque se hizo reactiva, no se hubiera reactivado por lo menos parte de la economía. El problema ha sido que, como dije también, reactiva fue, para comenzar, un poco mal, tuvo problemas de diseño, por ponerlo de alguna forma. 1, 2, hubo una serie de decisiones y abusos, ¿no?, que yo creo que van a tener que ser investigados, porque efectivamente reactiva le llegó a estudios de abogados súper ricos, por ejemplo, que nunca necesitaron, no debió haberle llegado un sol, pero les llegó muchísimos recursos de esa forma, ¿no? Que quizás son los menos, pero de todas maneras desvirtuaron y le han ensuciado el proceso, ¿no? Y por eso yo entiendo el ánimo, digamos, opositor de algunos de mis colegas, ¿no? En este diseño, en este mal diseño, el que quedó peor ha sido el sector turismo, el sector servicios específicamente de turismo, porque desde un principio quedó claro, y yo no entiendo por qué en el diseño no se tomó en cuenta, que el gran sector que iba a ser golpeado por mucho tiempo en el mundo era el sector turismo. Todos los estudios internacionales muestran que la recuperación pues vendrá al 2025, 2026, así que tendría que haber habido un tratamiento especial para este sector. No lo hubo, no ha habido la recuperación como lo ha demostrado el señor Canales, ¿no? Y por lo tanto, en nuestra tarea de escuchar en general a los diferentes sectores, creo yo que estamos haciendo bien en poner el tema en debate. Ahora, yo fui quien se opuso en la anterior oportunidad a que determináramos que el Banco Central tuviera que actuar en determinada forma, porque como lo ha dicho también hoy día el señor Adrián Armas, eso hubiera estado directamente en violación del principio de independencia del Banco Central. Hoy día hemos identificado, durante esta conversación, durante su presentación, que ahí hay un espacio con el tema
de el FAE Turismo, que bien podría ser utilizado en un trabajo con el MEF, ¿no? Para, no sé, generar, digamos, de repente, pues, el tipo de préstamo revolving, se dice, un préstamo que permite, digamos, calendarizar los préstamos. O sea, soluciones técnicas estoy seguro que hay si existe la suficiente voluntad política de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Hace unos minutos he visto en gestión unas declaraciones del ministro Graham justamente en este sentido, reconociendo que van a tener que trabajar rápidamente, ¿no? Para darle solución a este tema para algunos sectores que no han podido, recuperarse con la velocidad que se hubiera esperado. Así que esos son los hechos. Así que en realidad la bola está en la cancha, la pelota está en la cancha del MEF, y desde aquí yo quiero urgir al señor Graham y al resto de economistas, digamos, de su equipo, a que den solución lo más rápidamente posible a este tema. Ya hemos visto la buena voluntad de COFIDE, la posibilidad técnica desde el Banco Central de no oponerse, ¿no? Si existen las garantías por parte del MEF. Así que los elementos para la solución están allí. Es cuestión de que lo juntemos. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista María Cordero. Gracias, presidenta, colegas congresistas. Por su intermedio, un saludo cordial a los señores invitados a esta sesión y que aún se encuentran en la sala virtual. Saludo la presencia del presidente de COFIDE, así como de los altos directivos del rubro empresarial, que agrupa el sector turismo, hotelero, restaurantes y de la construcción como Canatur, ahora APETUR y CAPECO. Para nadie es un secreto que la economía nacional hoy atraviesa uno de los momentos más críticos, presidenta, de nuestra historia contemporánea. La pandemia ha arruinado a millones de hogares en el mundo y quebrado las economías de muchos países, a los que les será difícil revertir esta situación y que seguramente tardarán mucho tiempo en recuperarse. Y el Perú no es ajeno. Por ello, presidenta, era imprescindible la intervención del Estado para que acuda a socorrer al sector empresarial con el objetivo de salvar los miles de puestos que se pierden a diario. Así, Reactiva Perú, programa creado para tal fin, acudió como un fondo de garantía para que las empresas puedan acceder a créditos de capital y trabajo y tratar de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Son 60.000 millones invertidos, lo que equivale a un 34% del presupuesto anual del año 2020, según datos del MEF. Fueron 490.000 empresas que recibieron estos créditos, pero el 75% de estos fondos fueron a las grandes empresas. Esto se aplica al tener un mayor número de trabajadores, por tanto, requerían de mayores montos. Si bien es cierto que el programa aparentemente cumplió con los parámetros para su aplicación, ha habido serias denuncias de que muchos de estos recursos fueron a empresas cuestionadas, desvirtuando su finalidad. En ese sentido, presidenta, esta medida, ante un hecho crucial, a pesar de sus cuestionamientos, fue fundamental para frenar la debacle y colapso económico y social durante el periodo más crítico de la pandemia, situación de la que aún no podemos salir. Ante esta realidad, presidenta, surgen preguntas como esta reprogramación cuenta con los candados necesarios para hacer efectivo la devolución de los préstamos. Reactiva Perú, ¿cuánto tiempo requiere para que el sector turismo se reactive integralmente? Los empresarios del sector hotelero, turístico, ¿cuánto tiempo consideran como meta de recuperación los puestos de empleo y en qué tiempo lo lograrán? Gracias, presidenta. Gracias, colegas congresistas. Gracias a todos los presentes. Gracias, congresista. Bueno, no habiendo más participaciones. Presidenta, si me permite un minuto, por favor.
A ver, congresista Noelia Herrera. Sí, presidenta, antes de ir esto al voto de la cuestión previa, mencionar solamente, presidenta, que las empresas privadas tienen carga laboral, presidenta, y en ese tenor también pagan el 9% que corresponde a salud. Cuando una empresa cierra, presidenta, no solo estamos hablando de que se quedan cientos de familias o miles de familias sin empleo, sino que además se ve afectado el tema de la atención médica también, presidenta. El SIS no es suficiente. Y es por ello, presidenta, que hago mención, ya que si bien es cierto, más del 47% son medianas y pequeñas empresas las que emplean a la población económicamente activa, está el otro 50% preponderante que está en un riesgo altísimo. Y en este tenor, presidenta, es muy necesario hacer una evaluación minuciosa, pero sobre todo objetiva, para que no seamos pues responsables de que miles de familias se queden sin recursos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señora presidenta, Jorge Morante. Sí, congresista Morante, tiene el uso de la palabra. Señora presidenta, los colegas congresistas, creo que ha quedado claro a través de las personas de Canatur. Entiendo que hay otros invitados también, creo que está la gente de Capeco y otro grupo también, otra organización, otro gremio también turístico, no sé si es que van a entrar a exponer también. Sin embargo, creo que quedó claro la necesidad de abordar con urgencia este asunto. Y por otra parte, señora presidenta, a diferencia del representante del Banco Central de Reserva, el representante COFIDE ha sido sumamente claro en el hecho de determinar los porcentajes que estarían, digamos, siendo beneficiados con esta ley correspondiente a la pequeña, micro y mediana empresa versus la gran empresa. Nos mostró muy claro en su cuadro, que luego le agradezco que los verbalizó, que la gran empresa y el grupo corporativo básicamente tiene como montos insolutos, es decir, faltas de pago, más o menos el 28% del monto total de lo que fue el Reactiva Perú. Y mientras que el 72% restante corresponde a la pequeña microempresa y a la mediana empresa. Y de ese 72%, es decir, en realidad el 40% es la pequeña y microempresa, lo que significaría que el 32% restante es la mediana empresa. Es decir, no es que estamos aquí pensando en términos reales pues en la gran empresa ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de que el 72% de los montos insolutos, los que estarían pendientes de pago, estamos hablando de pequeña, microempresa y la mediana empresa. Creo que eso puede ilustrar con bastante claridad a nuestros colegas congresistas, porque hace una información mucho más precisa, ya que, como bien señalaba el representante COFIDE, ellos son el fideicomiso que ve justamente el Reactiva, es decir, son los que tienen en contacto tanto con el área bancaria, que es la que ve el asunto con los clientes o los deudores, como con el BCR. Entonces, digamos, al ser más o menos que el fiel de la balanza en ese aspecto, que puede acceder a la información más precisa por ambas partes, tiene una información bastante más completa y creo que nos ha podido ilustrar suficientemente bien en este punto. Ahora, bien señala el congresista Anderson que efectivamente, y nos han llegado incluso mediante mensajes de WhatsApp de los coordinadores del MEF, que el MEF está pensando seriamente en entrar a ver un programa, otro programa adicional de reprogramación de pagos, ¿no? Por eso es que fue que le hice la pregunta al funcionario de COFIDE, porque ya nos habían llegado esa información. Es decir, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy también lo está comenzando a analizar el MEF. Si recién lo está comenzando a analizar el MEF, caramba, como nos señalaba el señor Canale, ellos ya van a comenzar a entrar en cese de pagos en los próximos días. Ya están en el problema. O sea, el tema es pues, que lamentablemente el MEF se ha demorado mucho en hacerlo y nosotros el día de hoy estamos en la posibilidad de poder atender este tema y luego el MEF podrá complementarlo con el decreto de urgencia que corresponda,
podrá, incluso en esta propia norma, necesita un reglamento, podrán reglamentarlo adecuadamente de acuerdo a los criterios que ellos consideren conveniente. Digamos, hay múltiples alternativas, pero creo que es importante abordar este tema de una vez porque de verdad sí se necesita y hay cientos, miles de puestos de trabajo en riesgo por la falta de pago. Ahora, el problema no solamente lo tiene el tema turístico, también lo tiene el tema de la construcción, y no hablo pues de las grandes empresas, sino de la pequeña y mediana empresa constructora que se está dedicando más al trabajo de la construcción privada, ¿no? Más al trabajo de la construcción domiciliaria, que están con tremendos problemas, y ellos ya no es solamente el tema de la pandemia ni nada por el estilo, sino el incremento de precios en base a la guerra en Europa, que ha hecho crecer el costo del acero de una forma tremenda y que está desfinanciando muchos proyectos. Hay múltiples factores que lamentablemente el día de hoy afectan nuestra economía y que requieren una respuesta, creo que inmediata de este Congreso, una respuesta responsable, y que, bueno, dejémosle al MEF pues a través del reglamento pues que tal vez pueda ver el lado fino del asunto, por comenzar a poner algunos puntos adicionales o algunos medios de candados o algo por el estilo, que ya lo podrá ver el MEF a través del reglamento, pero congresistas tengamos que ser un poco responsables en este asunto y poder, digamos, atacar este tema a la mayor brevedad posible, si no es de forma inmediata. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Bueno, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Canales Anchorena para que haga uso de la palabra y si quiere acotar algo. Gracias, señora presidenta. Definitivamente estamos en una situación muy compleja. No les puedo graficar la desesperación que vivimos en el sector, porque donde vamos nos paran para poder decir cuándo sale la reprogramación. Se escucha. Ahora, disculpe. El tema es, yo veo complejo, si no sale una norma de la jerarquía del Congreso, hacer una transferencia del programa Reactiva a COFIDE, porque al fin y al cabo, lo que dijo el señor Julio Velarde en su oportunidad, el MEF tiene en sus manos la herramienta que es dar las garantías para que esto sea manejado de otra forma. Pero en ese lapso de tiempo no podemos, digamos, tenemos la próxima semana, se vencen ya los plazos que hemos recibido el dinero en el mes de mayo y en el mes de junio, todas las empresas en esa forma. Por lo tanto, es indispensable que el Congreso se pronuncie, sacar una norma inmediata, que la trabaje basado en eso. Ya le dan ustedes el apoyo al Ministerio de Economía para identificar si es a través de una línea de crédito, si es a través de una transferencia del programa Reactiva a COFIDE, pero el no hacerlo nos pone en una situación muy compleja. Y ese es el pedido del sector empresarial en su conjunto, de poder resolver este tema lo más pronto posible a través del primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Ustedes son los únicos que tienen esa facultad de sacar una ley que pueda ayudarnos a resolver este entrampamiento que lamentablemente tenemos y que seguramente no ha sido generado con mala voluntad, sino que son temas técnicos, ¿no? Los funcionarios tienen que responder por las obligaciones y las decisiones que toman y pueden ser hasta procesados. Obviamente hay que apoyarles con marco legal, con marco jurídico, con una ley que ayude a resolver esta problemática, y los llamados a resolver esta problemática son ustedes para poder hacer que el Ejecutivo, a través sea del reglamento, saque inmediatamente una norma que dice se suspende el pago por 90 días y vamos a hacer una transferencia del programa Reactiva a un subprograma con COFIDE, qué sé yo. Los temas técnicos los manejan mejor los funcionarios. Pero tenemos que darle una salida inmediata a este tema porque lamentablemente los bancos tienen que cumplir sus propias normas. La SBS le dice, paso 1, notifica, paso 2, cobra, paso 3, ejecuta. O sea, esa es la norma de la Superintendencia de Banca y Seguros, y si no, les aumentan la provisión a los bancos y termina
complicándose el problema y el banco va a tener que proceder. Entonces, estamos en una situación que solamente hay un camino y tal vez es a través del Poder Legislativo, a través de su comisión y a través de un pleno con urgencia que pueda ayudarnos a llevar a una pronta solución. Gracias, presidente. Gracias, señor Carlos Canales.